Ustedes que tienen la mente nuevecita, ¿me pueden decir qué dice Romanos 8:28? A los que creen en Dios. Todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es, los que conforme a sus propósitos son llamados. Amén. La Biblia dice que nosotros no estamos solos y tenemos el Espíritu Santo. La mayor riqueza que podemos tener después de ser salvos e hijos de Dios es tener al Espíritu Santo. Y sabe que usted es como un cofre. La Biblia dice que fuimos sellados con las arras de nuestra herencia futura. Un día esta carnita y estos huesitos volverán a la tierra si Cristo no ha venido. Y cuando venga mi Señor, mi cuerpo será transformado y me dirá: levántate, hermosa mía. Su voz la escucharemos como trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo, dice la Biblia en Tesalonicenses, resucitarán primero. Y los que hayamos quedado seremos transformados y nos iremos con Él en las nubes. O sea que la muerte ya no podrá enseñorearse. Estamos esperando su venida gloriosa. O viene por nosotros o nos vamos por Él. Y mientras tanto nos va guiando. Y cuando el Señor nos encuentra en el camino de la vida, nos encuentra desordenados, aborreciendo a los demás y aborreciéndonos a nosotros mismos, angustiados, afligidos, porque en el mundo hay aflicción. Sin embargo, Él nos amó tanto que dio a Jesucristo como la puerta para yo tener comunión con Él. Por su amor nos atrajo a Él, porque nos amó siendo imperfectos. Así como un día levantó a un hombre llamado Jacob, que su nombre era usurpador, y le puso un nombre nuevo que se llamaba Israel, príncipe de Dios, príncipe del pueblo. Así nos encontró a nosotros en el camino de la vida y nos atrajo a Él. Y nos da un oficio y unas herramientas. Y ese oficio es para que en la medida en que yo le sirvo a sus propósitos eternos, yo pueda cumplir el propósito de mi vida. Y en la medida en que yo cumplo el propósito de mi vida, soy prosperado. Me preservan la vida. Me mantienen en salud. Amén. Prosperan mi camino a causa de su propósito. Me dan generaciones a causa de su propósito. Guardan a mis hijos a causa de su propósito. En la medida en que yo desarrollo el propósito de Dios y el propósito personal de Dios para nosotros, en esa medida cumplimos el gozo de la salvación. Vamos a vivir en completa libertad. Ahora, nos dimos cuenta que Dios atrae y nos da una función. Nosotros nacemos para la obra de Dios. La obra de Dios no existe para nosotros. Nosotros nacemos para su obra. Hay un profeta que algunos llaman el profeta pródigo o el profeta desobediente, que se llamaba Jonás. Esto ya lo vimos. No sé si tenemos una imagen de Jonás, Chequina. Y Jonás tenía una característica: conocía de Dios. ¿Tenía ministerio? Sí. Conocía a Dios, tenía ministerio. ¿Había sido formado como profeta? Sí. Sí. Es más, tenía propósito. Dios le dijo: venga para acá, el propósito suyo es hacer esto. ¿Cuál era el propósito de Jonás? Predicarle a Nínive. Nínive no existía por Jonás. Jonás existía para predicarle a Nínive. ¿Cuál era el propósito de la vida de Jonás? Ir a predicar a Nínive. A veces yo creo que yo soy el ombligo del mundo. Y no. Dios permite
que nosotros seamos como regalos a otras personas. Dios levanta su casa y después levanta un adorador. El adorador era porque la casa de Dios se abrió. Dios levanta la iglesia y después levanta un pastor porque a causa de su obra, Dios levanta a sus ministros y les da oficio y los capacita. El ministro que está aparte, cuando digo ministro, estoy hablando de todos los que conocen a Dios, que tienen una función. Cuando yo me despego de esa función, yo no voy a prosperar. Es más, un hombre llamado Ezequías no había terminado su tiempo, su obra en el templo, y estaba desordenado porque era un hombre orgulloso. Más adelante, después de darle vida, se dio cuenta que él tenía un corazón orgulloso. Sin embargo, Dios le añade 15 años de vida, y no porque en sí él fuera bueno, ni porque su oración venciera la muerte, era porque había una obra para la cual tenía que terminarla. Por eso hasta la vida se preserva en aquel que quiere cumplir sus propósitos. ¿Me llevan la idea? Ahora, ¿en dónde yo cumplo sus propósitos? En el contexto de la iglesia, hermano. ¿Por qué en el contexto de la iglesia? Porque Dios llama de todo pueblo, de toda nación, a muchas personas y los establece en una comunidad en común que se llama iglesia. Y en este caso, iglesia local, aunque nosotros tenemos otros hermanos que han creído en el Señor Jesucristo para salvación, que fueron alcanzados por su gracia en diferentes lugares del mundo, en diferentes épocas. Dios nos llama y en esa iglesia somos entrenados, somos capacitados para la vida, nos podemos ejercitar en las buenas obras y en la piedad. ¿Me hago entender? Y en la medida en que yo hago esto en el contexto de la iglesia, Dios me prospera, Dios me preserva la salud, Dios me da las finanzas necesarias, se desarrolla el plan de Dios y cumplo con el propósito personal. Quedamos en un estudio que conocimos dos señoras. ¿Se acuerdan ustedes de qué dos señoras conocimos? Filipenses 4:2, nueva traducción viviente, habla de dos señoras. Vamos a ver. Uy, hermanos, ¿ustedes están comiendo qué? Chontalugo, ¿qué comen ustedes que tienen una mente nuevecita? Evodia y Sindique. Uy, estas hermanitas eran hermanas, entre comillas, maduras en la fe. Ya habían sido formadas. Dios las había resucitado de sus pecados y delitos. Dios les había restaurado, les había dado nueva vida. Hasta ahí todo iba bien y las unió a la iglesia. ¿Listo? Y en este unirnos a la iglesia, cada quien quiere desarrollar su oficio. El hermano que toca el piano desarrolla un oficio, el que canta aquí desarrolla un oficio, y yo estoy desarrollando mi oficio. Mi oficio es enseñar y guiar al pueblo. Si a mí me ponen con el piano, de pronto no voy a sonar tan bonito porque no es mi oficio. Pero cuando las personas están formadas y tienen liderazgo, el liderazgo viene de Dios. Tarde que temprano tenemos opiniones diferentes. ¿Se ha dado cuenta que usted es diferente a su esposo o a su esposa? Porque Dios nos hizo diferentes. En los hijos, usted tiene hijos, todos son diferentes. Estas dos señoras, Pablo en la carta a los filipenses dice: el mundo es un lugar de aflicciones y la iglesia es una fortaleza donde usted va a ser capacitado, entrenado, guardado en la oración, y va a ser el lugar de adoración donde usted va a ser saciado. Pero cuando llegan a la iglesia, Pablo dice: la iglesia es tu salvavidas. Discúlpeme, no, hablando del lugar de refugio, que nuestro salvavidas es Cristo, pero es como un lugar donde Dios nos guarda, donde entran pobres, ricos, gordos, feos, si no para muestra un botón, lindos, de todos entran allí y no hay acepción de personas. Y en esa iglesia de Filipenses habían dos hermanas, Sintique, Evodia y Sintique, que dado que pertenecen al Señor, arreglen sus ¿qué? Sus desacuerdos. O sea, las hermanas maduras de la iglesia estaban peleando.
Entonces Dios dice, no pasa nada. ¿Cuántos de aquí hemos pasado por eso? Yo el primero de todos. Usted no se sienta mal porque su pastor está hecho lo mismo. Pero el Espíritu Santo, en boca de Pablo, le dice, venga, tienen que estar de acuerdo. Porque usted no va a desarrollar su propósito si no está de acuerdo con los que están al lado. ¿Yo a quién les sirvo? En el contexto de la iglesia, a ustedes. ¿Y ustedes a quién les sirven? En unos a los otros. Y entre todos vamos y somos imagen del Dios viviente para un mundo que no conoce al Señor. Es en el contexto de la iglesia. Entonces, la preeminencia de la obra de Dios es que yo tengo que menguar para que otros puedan ver a Cristo. Mire, Juan el Bautista tenía un carácter terrible. ¿Por qué se queda terrible? Porque estaban unos señores que tenían a los sacerdotes, estaban ahí y ellos en cierta manera estaba el ejército de Roma con sus espadas cuidando la cúpula de poder. Y Juan el Bautista le decía generación de víboras. Y a pesar de que tenía un carácter terrible, hay una frase que dice Juan, delante de Cristo y delante de todo el mundo, dice, es necesario que yo mengüe para que Cristo crezca. Mano, a causa de su obra es necesario que yo mengue. A causa de su obra es necesario que yo aprenda a perdonar, que maneje mi carácter, que yo sea un brazo extendido de misericordia y de piedad para otros. Eso es lo que le están diciendo a ellas. Aquí no es democrático lo que está diciendo Pablo. Pónganse de acuerdo, les dijo. No dice, venga a ver quién tiene la razón, vamos ante un juez, vamos a ver. No, que son dos hermanos en la iglesia que se tienen que poner de acuerdo por la preeminencia de la obra de Dios. Ahora, internamente nosotros tenemos a Evodia y a Sintique. La mente, el deseo nuestro y la justicia de Dios. La justicia de Dios sabe lo que tiene que hacer, pero nuestros deseos son débiles y comienzan a pelear entre nosotros. Entonces necesitamos llevarlos cautivos a los dos a la obediencia de Cristo Jesús. Voy un poquito más allí. La iglesia, que es el lugar donde las personas crecen, se les enseña la palabra de Dios, que guarden todas las cosas, no es un templo, no es un sistema, no es una organización de este mundo. La iglesia no es democrática. Usted no puede decir, ¿quién quiere usted que sea su pastor? ¿Cómo se nombra el pastor de la iglesia? Aquellos que el Señor ha llamado al santo oficio del ministerio, punto. ¿Quién quiere usted que...? No. Dios muestra, como dijo de Pablo y de Silas, apártenme para el ministerio. ¿Sí me hago entender? La iglesia no es democrática, la iglesia es teocrática. Dios gobierna la iglesia. Pero en ese gobernar la iglesia, mire cuándo nace la iglesia. Cristo, Jesús, llega y dice, vayan. Y alguien me completa la frase de Mateo 28, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Vayan. Es un movimiento, vaya, es una acción. Cristiano que no se mueve a congregarse, si es hijo de Dios está en desobediencia, y si no siente el fervor, el deseo de sus atrios, no es hijo de Dios. Porque los que son de Dios, la palabra de Dios oyen. Cuando el Señor dice, vayan, es un movimiento, hay algo que hacer. El primer vayan es vayan y prediquen. Mi vida es para predicar al Señor, que el que me vea diga, ahí hay un hijo de Dios. Dios tiene el poder de cambiar porque mira a fulanito y está arrepentido porque el Espíritu Santo trató con él. Es poder de Dios para salvación. Vayan. Y después, en ese mismo Evangelio de Mateo dice, vengan a mí, vengan. Antes dice, vengan a mí.
Usted está desordenado, venga a Cristo. Está dolido, venga a Cristo. Vengan a mí los que estén trabajados y cansados, que yo los haré descansar. Consiguió un señor cansado toda la noche tirando la red y no sacaba nada. ¿Se acuerdan ustedes qué señor era? Cansado, fatigado. Y le dijo, vengan. Consiguió a otro siendo aborrecido hasta de sus propios hermanos porque hay que cobrar los impuestos. Vengan, vengan a mí. Es movilizarse. Nadie hace parte del plan de Dios, del propósito de Dios. Nadie consigue sentido a la vida si no va a Cristo. Hacemos, pero si usted no está en Cristo Jesús, no hay sentido. Está esperando que el reloj se pague. Punto. Y después, ¿qué? Pero el Señor Jesucristo dice, vengan. Y una vez llega usted, yo les aconsejé leer un libro que se llamaba El progreso del peregrino. Si usted no lo puede leer, les tengo una noticia impresionante. Hay comiquitas del progreso del peregrino. Historia animada. Es un señor con una maletota que va a la casa de la luz, a la casa del gran rey, y lo va guiando a alguien que se llama predicador, y cada vez que el predicador se descuida, llega el señor moralista, el señor egoísmo, el señor la ira, y todo el mundo le dice, no, el camino es este, el camino es este, el camino es este, y va, y suceden cosas, que no lo voy a contar porque si no, no lo va a leer, y vuelve al camino, y el camino por donde va es estrechito, y el predicador dice, siga el camino, pero los otros caminos son más amplios y más bonitos. Cuando llegamos con esa maleta a Cristo, hastiados de nosotros mismos, buscando soluciones y no hallándolas, y trato de reposar en la casa de Dios, primero escuchaba, vengan a mí, y cuando bajo la maleta dice, vayan. O sea que no hay tiempo para dormir en la casa del Señor. ¿Me comprenden lo que les quiero decir? Vengan con sus cargas, pero esto no es todo. Yo no te salvé para que quedes ahí como una estatua. Hay cosas que hacer. Entonces, estando en la iglesia, yo no sé si tenemos una imagen de unas personas bajando a alguien que ya lo vimos. Hay cosas que hacer. O sea, ¿saben ustedes de qué estaban hechos los techos en el Nuevo Testamento, en la Biblia? No. Aquí hay techos así, de teja. ¿Qué hay debajo de la teja? Encima de las cañas. No sé si usted ha visto cuando tumban las... Hay barro a esto, llaman esto. Tienda, la cerámica esa, cerámica. Hay unas tejas, hay barro, y escuche esto, composta de animal, y cal, y melaza. Y debajo se ve bonito porque hay unas cañitas, cañabravas. Estos señores se tuvieron que untar las manos de, ¿cómo digo? De bosta de vaca. ¡Vayan! ¡Vayan! O sea, vayan. A mí que el Señor me diga, vaya y predíquele al hermano. Bien, pero si me dice, Señor, vaya y predique esa estatua de sal desobediente de su compañero de trabajo, que conoce, pero ha vuelto atrás muchas veces, pero necesita ir alguien. Y hay veces que las manos no se van a ensuciar, pero la mayoría de las veces las manos se van a ensuciar. Pero, ¿por qué se hizo el techo con la bosta de vaca? Y se hizo alto y yo voy a correr un riesgo. ¿Por qué? ¿El techo se hizo para mí o yo me hice para el techo? ¿Me llevan la idea? El oficio ya estaba hecho, pero Dios nos coloca en el lugar preciso para cumplir su propósito, y al cumplir su propósito yo desarrollo el propósito personal. ¿A quién en la Biblia le dijeron, quién sabes tú si para este tiempo naciste? A la reina Esther. Iban a matar al pueblo de Dios. Y Esther, que era una mujer que fue llevada cautiva, ya no nació allí, fue llevada cautiva, y ser llevado trasteado con una cadena en el cuello es difícil.
700 kilómetros hay desde Israel hasta la capital del reino donde la llevaron. Y todo esto sucedió porque un día ella iba a ser instrumento en las manos de Dios. Y mire Dios cómo transforma al que está dispuesto. Para poder presentarse al rey, la metieron en aceites aromáticos, en aceites aromáticos. Y cuando la Biblia dice aceites, era que tenían la capacidad de quitarle el cabellito o el pelo y que su piel quedara tierna. Cuidados especiales para presentarse ante el rey. Porque era una mujer que venía de la esclavitud. Sin embargo, Dios no tuvo en cuenta de que un esclavo podía pararse delante del rey, porque es que ese es Dios. Y Dios comenzó a tratar con ella, cuidándole su salud, cuidándole su cuerpo, cuidándole su sustento. Y un día le dijo, ¿sabe por qué todo esto ha acontecido? Te he bendecido económicamente, te permití aprender, te permití estudiar, te permití salir de tus generaciones, de tu casa. ¿Por qué te he sustentado? Porque para este tiempo es que ha llegado. O sea, el propósito de Dios es eterno y está establecido y a nosotros nos lleva hacia su propósito. Sí o sí nos va a amarrar a sus propósitos. Jonás existía para que Dios mostrara misericordia en Nínive. ¿Sí me hago entender? Hay un hombre desobediente en el Antiguo Testamento que le cortaron unas... Sansón. ¿Tenía poder de Dios? Sí, la Biblia dice que venía el Espíritu Santo sobre él. El Espíritu de Dios sobre él y sus fuerzas se multiplicaban. ¿Era obediente o desobediente? Desobediente. ¿Para qué nació Sansón? ¿Cuál era el propósito con el cual Dios lo trajo? Hay una palabra ahí que dice que él iba a abatir a los filisteos. ¿Había un propósito claro? Sí. Él lo quería cumplir a medias porque iba y los cascaba y se daba la gloria a él mismo, como Ebolia y sin ticket. ¿Me hago entender? Pero al final, ¿cómo murió él? Sin visión. Y se tomó a una estructura y cayó todo ese techo encima de ¿qué? De los filisteos. ¿Cumplió el propósito? Sí. Sí, no gozó de la misericordia, de la gloria de Dios. Porque murió cumpliendo el propósito al cual fue amarrado, discúlpenme la palabra, pero sin gloria. Y acabó. Dios me obliga y no disfruto de la gloria, y acabó, sin gloria. Algo que hago, no tengo gloria, o sea, no tengo esa misericordia, esa paga, esos réditos de la salvación. Ahora, Dios dice, vengan a mí, y cuando yo ya estoy descansándome, pero no me dejan preparar, dice, vayan, hay una tarea que hacer. Y la iglesia es dinámica, todos los días nos tenemos que capacitar, que formar, que analizar nuestro corazón, aprender de las Escrituras para que sepamos cómo conducirnos en esta vida. ¿Por qué? La Biblia dice en boca del apóstol Pedro, nosotros somos real sacerdocio, que dice la iglesia, usted es real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que declaren la grandeza de Dios. ¿Qué es un sacerdote? Es alguien apartado para el Señor. La Biblia dice, nosotros somos santos y nos apartamos para su obra y para su obra en nosotros. Para cumplir sus propósitos y para que Él haga en nosotros. Y Él haga a través de nosotros. Nosotros somos la presencia de Dios que muchas personas van a conocer. Nuestras misericordias, nuestro testimonio va a estar. La Biblia dice que tenemos una multitud de testigos. Y miren que en ese sacerdocio, no sé, Chefina, si tenemos una imagen de un manto del sacerdote. Esto debe estar por allá en Éxodo 28, capítulo 28, versos 33 y 34. Voy a parafrasear el texto. Éxodo 28, 33 dice, y harás para Aarón.
esta ya es la última parte del vestido, le dice, le hagas una túnica de púrpura. Tenía 2 colores. Y en esta parte de la túnica van a haber unos flecos, los llama hornaza, algunas Biblias, unos flecos. Y en esos flecos, permítame, trapito, hermana, discúlpeme. Y en esos flecos les vas a colocar campanillas. Ustedes saben, porque ustedes estudiaban conmigo la serie del tabernáculo. ¿Para qué son las campanillas para cuando, dice, para cuando Él esté en la presencia de Dios, se escuche el ruido y el pueblo sepa que el sacerdote está vivo y que Dios ha sido indulgente con su pueblo? Bonito, ¿cierto? Esto significa el esplendor de lo que Dios me manda hacer. Mis hermanos, y ahí le dice, el que gana almas es sabio. Y no es una sabiduría de este mundo, porque el ganar almas no está en nosotros, es que Dios en alguna manera nos utiliza como canal de bendición. Primero. Y segundo, servir en la presencia de Dios da un gozo. Hermana, usted está soltera, le voy a decir cuál es el secreto para que cambie su estatus de soltera a felizmente casada. La gracia de Dios embellece el rostro, dice la Biblia. Mejor dicho, le ahorré la plata en la cirugía, en maquillaje. La gracia de Dios embellece el rostro. Mis hermanos, y usted me parece chistoso, pero alguien que tenga la gracia de Dios, dicen que a este hombre, esta mujer que tiene, es feo pero hay algo en esa persona. ¿Sabe qué es? La gracia de Dios. Embellece el rostro. Las campanillas son como eso que se ve brillante en medio de mi túnica, de mi cobertura, de mi vestido. Es algo que suena y que se ve brillante. Imagínense cuando a la vaca le ponen una campana para que cuando entren uno sepa dónde están. Las muchas campanillas, cuando va pasando el sacerdote, la gente, ahí viene. Y viene no solamente cualquier persona, sino que esas campanillas hablan de mi oficio. Hablan de algo que me confiaron, porque el oficio no proviene del hombre. No hay pastores porque quieran ser pastores, no hay predicadores porque quieran ser predicadores, no hay adoradores porque quieran ser adoradores. Dios restaura, llama, guía y establece en un oficio. Y hay cosas que no son humanas. Discúlpeme si me meto en este terreno, pero hay gente que usted dice, esta persona es arrítmica y puede adorar a Dios. Dios hace que ateos, hombres de ciencia, filósofos, puedan entender las escrituras. Usted me hubiera conocido hace unos 30 años. O sea, Dios hace que hombres apartados en su propia ciencia entiendan las escrituras. Oye, que el pastor sabe mucho. No, el pastor no tiene gloria alguna. Fue que él iluminó el entendimiento. Solamente es algo que se recibe, no que el hermano canta y el hermano se puede creer el cuento, pero no es de él. Es la campanita que le pusieron por el oficio que ostenta, que hace, que funge, que realiza. Mis hermanos, un adorador se ve hermoso en la casa de Dios. Por allá cantando me caí de la boca en que andaba, no gana sino por ahí que en medio de una pelea le den un macetazo. Me lleva la intención, un predicador podrá volverse político, podrá ser conferencista, coach, como lo llamen ahorita, pero es hermoso predicando la palabra de Dios. La belleza de una mujer en la casa de Dios, en el matrimonio santo de los hijos de Dios, es hermoso. Los talentos de los hijos de Dios, de los jovencitos en la casa de Dios, hermano, es algo que abre puertas, mi hermano. Servirle joven a nuestro Dios es herencia fija para nuestras generaciones. Yo se lo digo porque desde mis años, cuando estaba joven y bello, yo que sirvo al Señor y no he visto día malo sobre la tierra. Todo ha sido bueno. Y no se lo digo petulantemente, sino fue una campanita que recibí. Pero mire esto.
Permítame leer, Chequina, Éxodo 28:3, y ahorita volvemos a la imagen. Habían campanitas. ¿Y qué más habían? Vamos al texto, por favor. Éxodo 28:3. ¿Lo tienes? Aquí está. Y harás a todos los sabios de corazón. 33, por favor, Chequina, estoy equivocado. (28:33), sí. En sus orlas son como esos flecos, ¿sí me copian la idea? Ustedes que saben de alta moda, de alta costura, los flecos. En esos flecos colocarás ¿qué? Granadas de color azul, púrpura y carmesí alrededor. ¿Listo? Y entre ellas campanillas de oro alrededor. Ya usted lo ponen a escoger entre un montón de lana así y una campanilla de oro, ¿cuál escoge? ¿Cuál escoge? Las campanillas hablan de lo que Dios coloca en nosotros, de esa gloria, de ese destello del oficio que Dios nos colocó, mis hermanos. ¿Qué cosa? Si usted se está enamorando de un adorador de la casa de Dios, ¿cómo le digo para no dañar el negocio? Diciendo. Puede estarse casando engañado porque usted dice, ay, es que canta como los dioses. Ay, es como los ángeles cuando canta. Pero es un desastre en la casa. Ese cantar es la campanilla que el Señor le dio. Y lo que usted escucha cuando Él está haciendo el oficio, no es Él. Se tiró el mensaje del pastor para los adoradores. Porque no es Él. Es la campanilla que el Señor le dio, es el oficio que el Señor le dio. Ahora, mire usted que le dice, entre las campanillas coloca estas granadas. Vamos al texto, por favor, Chequina. Enseguida dice, ¿para qué es esto? Para cuando Él esté haciendo su oficio, la gente escuche. Puedan ver la gloria al Dios al cual se les sirve. Ahora, vamos a la imagen. ¿Cómo es la instrucción? Coloque una campanilla y una granada. ¿La granada de qué es? De grana, de lana. ¿Listo? ¿Y la campanilla de qué es? De oro. Escoja. Aquí está la parte que coloca Dios. Lo bonito, lo que suena agradable, lo deseable, lo que se escucha a la distancia. Los hijos de Dios que se saben conducir, Dios tarde que temprano los hace salir a flote, los hombres. Pero mire que la granada es un fruto, es como una granadilla que tiene una flor encima. Uno habla de dones y el otro habla de frutos. Uno habla de dones y luego otro habla de qué? Frutos. Mi hermano, si hay algo de que ufanarme, son de las campanillas que el Señor de pronto colocó en nosotros. El trabajo, la empresa, el hogar, el ministerio. Pero mire esto, hay una mujer por allá en Marcos 5, una mujer que tenía flujo de sangre hacía muchos años y la gente le decía, no molestes al maestro, ya estás desechada, para ti no hay esperanza. Y dice que metiéndose debajo de la multitud tocó el manto del Señor. ¿Qué parte cree usted que tocó la mujer? ¿Campanillas o granadas?
No, las campanillas no juegan. ¿Sabe por qué no? Porque este manto era el que se utilizaba en el Nuevo Testamento. Este era para el sacerdote. En el Nuevo Testamento los hombres utilizaban un manto con unas bolitas al final, que a manera de granadas. Tocó los frutos. Tocó los frutos. Nuestros dones pueden gritar mucho, pero no hay gloria en el ejercicio de los dones, sino la gloria para Dios. Es que Él es el que llama a unos como ministros, a unos instituyó como profetas, a otros como apóstoles, a otros como pastores, y les dio diferentes dones según el Espíritu decidió hacerlo. ¿Me llevan la idea? Pero en última instancia, mis hijos no le van a decir a mis generaciones: ay, mi papá, su abuelito era un predicador muy elocuente. Pero sí le podrán decir: oiga, su abuelito fue una persona que se corrigió constantemente, era una persona piadosa, y esos frutos impactan al lugar donde estamos. Los dones, hay gente que se ha levantado de enfermedad, que ha experimentado milagros de sanidad, que ha experimentado milagros de restitución, que ha experimentado milagros financieros, y hoy no están adorando a Dios. Hay gente que un día cantaba en sus atrios, adoraba y la gloria de Dios descendía. Hay predicadores, hermanos, mire esto, la cantidad de predicadores pródigos que andan, gente que llega y dice: yo predicaba el evangelio, en mi nación yo predicaba, yo servía, yo era ministro, yo esto y lo otro, y pasó la gloria, porque es que la gloria es de Dios, el ministerio es de Dios, el oficio es de Dios, los dones son de Dios, pero nunca hubo fruto. Y en última instancia nuestra familia la tocamos es con el fruto, porque el ministerio como es de Dios impacta, hermanos, pero el fruto transforma. ¿Me hago entender? Usted como esposo necesita dar frutos. Usted como papá necesita dar frutos en su trabajo. Usted es el panadero, usted necesita dar frutos allí. Yo soy piadoso, yo soy calmado, yo soy respetuoso porque yo amo a mi Señor. Y no puedo ser el que tenga más dones y talentos, pero sí estoy llamado a dar fruto. Porque si no, mis hermanos, cuando yo no entiendo que son frutos y me baso solamente en dones, voy a vivir de experiencia en experiencia, y se van a levantar maestros de acuerdo a la concupiscencia que van a decir: reciba esto, y viene usted a la iglesia y de pronto le ponen la mano encima, salen los demonios, se va a la casa y sigue peleando y no es transformado, y es posible que ni salvo sea, discúlpeme, porque va a ir de la última emoción, de la última tendencia, del último avivamiento. Y el carácter de los hijos de Dios no se mide por dones, sino por frutos. Para tener una vida verdaderamente cimentada en Cristo, necesitamos guiar nuestra vida, nuestra existencia al desarrollo del fruto. Porque los dones van a venir irrevocables, son los dones y el llamamiento. El Espíritu Santo coloca en nosotros dones para desarrollar su plan, pero en última instancia necesitamos desarrollar fruto, porque si no vamos a caer en una doctrina que se llama la doctrina tercera de Pedro, por favor, Chequina, tercera de Juan, capítulo, no tiene un solo capítulo. Tercera de Juan, yo creo que es el capítulo, vamos a ir al 6, Chequina, por favor. 5, vamos a leer a partir del 5. Los amados, y está hablando a un anciano llamado Gallo. Juan, ya viejito, 97 años, cuando escribe esto, le dice a Gallo: amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos. Y está diciendo: Miguel, usted está siendo fiel a su llamamiento.
Usted no nació para enriquecerse, para ser feliz. Usted nació para servir a otros. Ese es el fruto del Espíritu Santo en acción. Los dones ubicados en la sintonía del plan de Dios. Dice, te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. En otras versiones dice a los que no lo merecen, a los malos, porque es que se lo dice al bueno. Al que es bueno conmigo es fácil. Perdonar al que no me hace mal es fácil. Tolerar al que es buena gente conmigo es fácil. Pero tolerar al hermano difícil de la iglesia, al familiar terrible de la casa, ahí está el desafío de los frutos. No, pero yo hablo lenguas angelicales. Sí, pero puedo llegar a hacer muchas campanitas seguidas. ¿Sabe usted por qué colocó campanita? Granada, campanita, granada, para que se escuche de manera armónica las campanas cuando él andaba. Pero si hay muchas campanitas, se va a escuchar como címbalo carotini, como algo que no se escucha. Una distorsión de tanto poder, de tantos dones, de tantos oficios que Dios nos dio, de tantos talentos, vamos a chocar entre nosotros. Entonces Dios dice, es que no es solamente dones. Porque una iglesia basada en dones va a ser una iglesia que van a tener una doble vida, una vida de poder y manifestación en el templo, pero una vida vacía fuera del templo. Porque no van a llevar frutos, porque en lugar de los frutos está ocupado con la experiencia de los dones. ¿Son malos? No, en ninguna manera. La Biblia dice que los anhelemos, pero el fin de los dones es llevar frutos, es que hagamos la tarea de Dios. Porque si no vamos a... La idea de una campanita, un fruto, o sea una granada, es que no peguen las campanas entre ellas. Pero imagínense que yo sea el super pianista y llega el hermano. Entonces comenzamos aquí. Ahora. Y el hermano, no te sabes esta. Y entonces, tiene dones. Tengo dones. Pero entonces ya no son para la gloria de Dios. Es que yo necesito que él entienda quién es el que. O un predicador que dice que Dios lo utiliza más que el otro predicador, va a estar constantemente como Sintique y quién. Y Evodia. ¿Por qué? No es que no tuvieran dones. No es que no se moviera el poder de Dios en la iglesia, sino que no había fruto. Ahora, voy al 6, chequina, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de que tú eres un hombre de fruto, porque estás sirviendo a los demás. Los que estaban dando testimonio no eran los de la iglesia, ante la iglesia. ¿Quiénes estaban dando testimonio? Los de afuera, los que no conocían el evangelio. ¿Qué me dirían tus compañeros si iba el pastor a hacer una encuesta? El hermano Filomeno Pérez es bueno, malo o regular, o no, o llévatelo. Ahora, harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio para que continúen su viaje. Yo voy a sembrar la palabra y Dios dará el crecimiento y no volverá vacía. Siguiente. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él sin aceptar nada de los gentiles. Estos eran unos predicadores que Él no conocía, que eran misioneros y Él los alojó. Siguiente. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Voy a servir en el contexto de la iglesia porque mi hermano está dolido, puede estar equivocado, puede ser no tan avanzado como yo de pronto en la santidad, en las cosas del Señor, pero voy a servirle porque Dios tiene un plan que va a cumplir y Él va a seguir el camino. Siguiente. Y estoy cooperando con la obra de Dios. Y a esto es que me guía el Espíritu Santo. Yo he escrito a la iglesia. ¿Qué le escribo a la iglesia? Comiencen a servirse entre ustedes, comiencen a perdonarse entre ustedes, colóquese disponible como fruto, no solamente como campanilla. Dice, pero Diófretes, esto es toda una doctrina, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos. ¿Cuál es el problema de Diótrefes? ¿Qué es el problema de Diótrefes? Que Dios
Son su vanidad, su orgullo. Que ahí dice, le gusta tener siempre el primer lugar. Primero yo, segundo yo, tercero yo y el resto que esperen. Y si Dios me quiere que yo vaya al culto, que haga lo que yo digo. Yo he escuchado un término, bueno, yo ya no tiene su alma, nada de esas cosas, no hay problema. Y dice, es que estoy enojado con Dios. Estoy enojado con Dios, con el creador de los cielos, de la tierra, el cual sostiene mi vida. ¿Usted cree que hay un mortal que pueda enojarse con Dios? Mis hermanos, porque a veces nos gusta tener a nosotros el primer lugar. Usted sabe, esposos y esposas, que el matrimonio es ceder el lugar. ¿Es ceder el lugar? Muchos de nosotros, ya está escaso el mercado o alguna cosa, usted dice, coma usted, yo no quiero, dice el esposo. Pero usted sabe por qué, porque cedemos el primer lugar. Hay gente que se acostumbra a ceder el primer lugar, pero hay gente que nunca va a ceder el primer lugar. Que me quiere así, bien, si no, él le gustaba tener el primer lugar. Y mire las consecuencias de estar, esto se llama egocentrismo. El Dios de él es su propio ego. El obstinado hace de su pensamiento un ídolo. Eso es lo que dice Samuel. Como ídolo e idolatría es la obstinación. Ahora, siguiente, por favor. Yo escribo, por esta causa, si yo fuere, le recordaré las obras que hace, parloteando palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, o sea, habla, que dice, porque hay gente que dice que yo tuve la super revelación, que la interpretación del griego, del latín, del hebreo, de las lenguas muertas, que usted no entiende, y que esto y lo otro, para decir que Cristo murió por ti en la cruz del Calvario, pero hablen, que recibí, que todo, no, mire, espérese, hermano, espérese. Sencillo, vayan y prediquen el Evangelio, y si alguno está cargado, muestren el camino, vengan a Cristo. Y él habla muchas cosas, y no contento con esto, mire, no recibe a los hermanos y a los que quiere recibirlos. Usted ha visto que una iglesia, usted se va de la iglesia y que dicen a los otros, al hermano Filomeno Pérez no lo visiten, les prohíbo hablar con el hermano Pedrito. Eso se llama una secta. Los hay en este tiempo a doquier. Hermano, mire, Pablo dice que todos los que reciben al Señor en diferentes lugares son nuestros hermanos. Y si se aparecen en el camino, sean hospitalarios con ellos. Y Juan también lo está diciendo aquí, versículos antes. Sean hospitalarios. Que ninguno, llamándose ministro, le diga a usted, no le hable a otro hijo de Dios. Porque Dios es el que juzga entre oveja y oveja. Porque eso es una secta, hermano, y los hay por doquier. Hay sectas teológicamente erradas porque tienen una doctrina errada, pero hay sectas que prácticamente están erradas. Cuando le dicen no lo reciban, cuando le dice está lleno de demonios, dice mire, no lo reciban, y les prohíbe que le hablen. Hermano, a esto no nos guía el Espíritu Santo, a esto no es, y a esto no hay que sujetarse. Una iglesia sectarista, una iglesia que se perdió los estribos hace rato. No, pero tengo muchas campanillas y estoy lleno del poder de Dios. Están vacíos porque la gloria de Dios sigue siendo de Él. No importa cuántos milagros. Mi hermano, un hombre llamado Lázaro resucitó entre los muertos y un día experimentó muerte. Porque los dones tienen propósitos, pero los frutos transforman el lugar donde estamos. Mire, Diótrefes decía esto, no lo reciban. ¿Y los qué? ¿Usted cree que hay gente que ha sido expulsada de la iglesia porque yo me he portado mal? ¿Usted cree que hay gente que se va de la iglesia de pronto porque tiene un piercing? Sí. Pastor, ¿usted estaba ahí? Sí, he estado ahí. Ya estaba en la parte mala de la ecuación. ¿Ni nos tenemos que arrepentir de esto, iglesia? Sí.
Y las iglesias en el mundo lo han hecho, sí, hermanos. Y es toda una doctrina basada en dones, pero no en carácter, no en fruto. Hermano, mire, un día el Espíritu Santo levantará lo que es suyo. La iglesia se irá y los dones se irán. Pero quedará la historia de hombres transformados por el poder del Espíritu Santo. Un día grandes predicadores, grandes maestros, grandes pastores, como todos los que extendieron el Evangelio desde los apóstoles hasta el día de hoy, los ministros del Evangelio, hombres que Dios utilizó en palabras poderosas, en revelación, en iluminación y hasta en milagros, partieron con el Señor. Partieron con el Señor. Y sus dones fueron indiscutibles sobre la tierra. Pero muchos de los muertos que resucitaron ya experimentaron muerte. Muchas de las riquezas que se levantaron en los templos ya claudicaron. Lo que sí quedó fueron las santas palabras que ellos pudieron escribir, llevar. El ejemplo que fueron para generaciones. Cuando usted lee a Carey, a Moody, a Spurgeon, uno dice, estos hombres no solamente tenían dones, las campanillas sonaban, pero los frutos gritaban. Hermano, porque mire, permítame estos 5 minutos, no voy a ir más. Yo sé que usted me está viendo con los ojos como yo le voy a echar letras. ¿Por qué? Porque hay gente imperfecta que va a llegar a la iglesia y si yo soy Diótrefes, lo voy a seccionar la iglesia. Es más, uno de la casa dice, es que mi hijo, el que se congrega, y este otro pecador también es hijo mío. Y los tengo seccionados, una revelación de alto nivel. Miren, porque hay gente que se va acercando a la iglesia. ¿Y cuál es el modelo de la iglesia? Esto debería ser la visión de la iglesia universal. Apocalipsis 7, 9 y 10. Apocalipsis 7. Después miré, y he aquí una gran multitud, los salvos, y la cual nadie podía contar. Allá no estaba Diótrefes contando el bueno y el malo, nada. De todas las naciones, de todas las tribus, y pueblos, y lenguas. O sea que allá llegó el que utilizaba guayuco. Y hermano, los reggaetoneros que se arrepintieron, ¿cómo que no tenían perdón de Dios? Allá llegamos. Dice, de toda tribu, pueblo, lengua, estaban delante del trono y la presencia del Cordero, y vestidos, o sea, de ropas blancas y con palmas en las manos. Esto habla de adoración, de una vida transformada, cambio, y adoración, pero no una adoración de que uno canta como Gachimotufia y el otro canta como Pavarotti, y no, una adoración que aquí no es importante que tengo el nado, aquí importante es darle la gloria a Dios. Y sigue diciendo, y aclamaban a gran voz diciendo, la salvación, ayúdenme, pertenece a nuestro Dios, el que está sentado en el trono y al Cordero. Vayan y lleven este mensaje, vengan con sus cargas y díganle, mire hermano, usted se va a perder la fiesta, un día estaremos allá, hasta los reggaetoneros van a entrar. Los costeños, el acordeón, los que de otras generaciones, los que no hablan mi lengua, los que comen cosas que yo creo que no son aceptables, van a entrar, un día van a entrar. Vengan, gócense en las fiestas del Cordero, hay mensaje de salvación. Dios quiere reunir los que son suyos. Vengan con dones, con talentos, vamos a dar fruto porque hacia allá vamos, porque hay gente que se acerca a la iglesia. Pero no todos los que se acercan a la iglesia tienen la misma visión mía. Usted sabe, tenemos una imagen de una oveja negra, ¿cierto? Que hay gente que se acerca a la iglesia porque cree que la iglesia es como una gasolinera. Hay gente que dice, voy a ir pastor el domingo porque estoy como desanimado. Y yo cuando voy allá me pongo enérgico. Como cuando el celular se descarga. Y hay gente que viene a la iglesia a recargarse. Eso la iglesia no es, pero es válido que hay gente que dice, ay, me gusta como canta el hermano. Ay, me gusta como predica usted. Pero si uno se quita, no pueden ver a Cristo. La idea no es que me vean a mí.
La idea no es que adoren por adorar, la idea es que adoren a Dios, que vean al Cristo de la gloria. Pero hay alguien que viene a la iglesia y lleva 30 años en la iglesia y usted dice, ¿cuándo se va a bautizar? No, es que yo voy a la iglesia para sentir paz. Ahora, y él se acerca. Y si está Dios, otra vez aquí. Va a decir, no, hermanito, se bautiza o se va. Pero mire eso. Hay gente que cree que la iglesia es un hospital. Y he guiado a la iglesia, pero Dios quiere que se ponga disponible a las manos de Cristo. Mis hermanos, el cristiano tiene que ser cambiado su corazón. Necesitamos una cirugía de corazón donde Dios nos cambie a nosotros, nos lleve a menguar nosotros para poder hacer la obra de Dios. Pero cuando yo vengo, y no quiero decir que orar por los hermanos sea malo, no me malinterprete por misericordia. Y usted cada vez que imponemos las manos, que oramos por usted experimenta sanidad de su alma o de su cuerpo. Y entonces cada vez que se pega un machucón en el dedo, voy a ir para que oren por este chichón. Y se vuelve como un hospital, como una sala de urgencias, ¿sí me hago entender? Pero no solamente necesitas ser sanado, necesitas tener comunión con el Cristo de la gloria. Necesitas acercarse a Dios. Y entonces hay quienes vienen porque es un hospital y Dios lo está guiando, pero el hospital es la puerta. Después, más allá está la vida abundante. Hay quienes van a la iglesia porque es un puerto seguro. Hay gente que le dice a uno, pastor, yo me voy a casar con una mujer cristiana. ¿Es cristiano? No, pero las cristianas son buenas esposas. Un puerto seguro. Pastor, a mí me gusta ir a la iglesia porque me abstengo de tomar. Es un puerto seguro, pero no han visto al Cristo de la gloria. Y están dentro de nosotros gente que no ha visto al Cristo de la gloria, que no han sido transformados, que ven la iglesia como un escampadero, como un puerto donde no hay tormenta, sí, porque se abstienen del mal y Dios no puede ser burlado, que el hombre se pague eso mismo se hará. Hay quienes ven a la iglesia como un concierto. Hay gente que dice, uy, yo voy porque es que yo siento el swing y me gusta la música de tal iglesia. Hay gente que me dice, es que yo voy a la iglesia X porque la moda, como se viste X o Y cantante, la moda. ¿Y van por eso? Sí, van por eso. No han visto a Cristo, no lo han visto. Es una euforia de luces o de salte. Ahora critico la victoria. Y no es malo, no es malo. Pero eso no es todo lo que hay en la iglesia. En la iglesia está el poder de Dios para la salvación que cambia vidas. Y están siendo atraídos. Y a mí no me tiene que ofuscar, sino los tengo que guiar por el camino, no solamente que se quede en la puerta de la iglesia, que es un concierto, sino que entre más profundo. Pero también hay quienes van a la iglesia porque es una reunión trivial. ¿Qué es trivial? Yo voy a la iglesia porque yo soy evangélico, yo soy cristiano. Ageo 1:4, la gente no es que no fuera a la iglesia. La gente iba a la iglesia, pero la Biblia dice, trabajan y no tienen nada, comen, no se sacian, reciben el salario en saco roto. Señor, pero tenemos un lugar de adoración, sí, pero cada uno tiene su propio corazón engordado y no quieren hacerlo de Dios. Se iban por el simple hecho de ir. ¿Van estos a la iglesia? Sí, hermanos. Pero también hay gente que va a la iglesia como si la iglesia fuera una terapia o un spa. Gente dice, es que yo me siento bien. Yo me siento cómodo allá en la iglesia, pastor, donde usted predica. Yo siento una paz, una felicidad. ¿Sabe usted que la iglesia es un lugar para sentirse bien? Es más, el día que usted se sienta cómodo con la palabra de Dios, o no es hijo de Dios, o no es la iglesia, o el pastor no preparó el mensaje. Porque es que la palabra de Dios en sí mismo lleva un peso de transformación, nos va a confrontar con nuestras deficiencias y nos va a colocar una meta a alcanzar en Dios. Pero hay gente que ve a la iglesia como un spa. Hoy yo no me sentí así bien cómodo. Usted no vino a sentirse cómodo, usted vino a adorar a Dios. Porque es que esto no es un spa. Discúlpenme la grosería. ¿Y todos estos vamos a la iglesia? Sí, vamos a la iglesia todos. O sea, estamos aquí todos juntos. El hermano dice, es que yo me siento una paz cuando llego aquí. El otro dice, uy, aquí es puerto seguro para conseguir novia. El otro dice, no, es que yo me abstengo de mal. Todo eso es el hospital, todo esas son las cosas
intrascendentes de la iglesia, pero el Espíritu Santo nos traspasa, nos lleva al hospital. Sí, somos sanados, pero un día mi cuerpo va a enfermar y va a partir. ¿Sí me hago entender? No es por ser sanado que yo vine. Soy sanado, soy prosperado, soy encaminado, pero es el Cristo de la gloria el que es mi todo. Por eso Salmo 65:4 dice: necesitamos ser saciados del bien de su casa. Hay un bien, el Espíritu Santo dice: vengan, trabajen, pongan sus campanillas aquí, van a llevar fruto, van a ser abundantes, como en el cielo. De toda raza, de toda nación, Dios va a levantar. Dios, cuando ustedes se preparen a dar frutos, a colocar las campanillas a los pies de Cristo, cuando sus dones, talentos, capacidades coloquen a los pies de Cristo, Dios va a levantar la iglesia como un toque de trompeta, y las almas verán que hay luz, verán que hay fuego, verán que hay esperanza, verán que hay algo diferente en ese monte, porque Dios, el que quiere utilizar su iglesia. Incline su rostro, por favor. Yo no sé cuántas campanillas tengas tú, de pronto yo soy el que menos talentos tiene. Hay unos que no sabemos sino predicar, pero hay otros que tienen unas capacidades. Dios los ha ubicado en lugares estratégicos. Los ha guiado a lugares estratégicos, a lugares de conflictos, a lugares donde hay mujeres quebrantadas, hombres rechazados, niños quebrantados, abusados. Dios te ha llevado a lugares de familias destruidas. Y es allí, te ha guiado para cumplir un propósito. Muchos están viendo el hospital, están viendo el concierto, el spa, cualquier cosa. Pero no le hemos mostrado el que dice: vengan a mí los que estén trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Dios quiere cambiar el carácter de sus hijos, que digan: es necesario que yo mengüe, es necesario que mis campanitas cesen para que los frutos salgan, es necesario que yo mengüe para que la obra de Cristo crezca. Tanta gloria ha querido el Señor derramar sobre ministerios, tanto poder, derroche de misericordia para otras personas Dios ha querido tener en toda su iglesia. Dios quiere restaurar personas, Dios quiere hacer este mensajero de mensajes que calman, que muestran el camino, que restauran el alma. Dios te ha confiado el poder de Dios para la transformación, el mensaje del Evangelio, que le anunciemos a los presos apertura de la cárcel y le mostremos la luz a los que están en cárceles de oscuridad. Pero nuestros campanitas gritan más que nuestros frutos. Yo invito a que hoy digas: Señor, yo quiero menguar. Espíritu Santo, me has guiado según tu consejo. Ayúdame a menguar. Si me quedan 2 años, 3 años, 10 años, 20 años de vida, yo quiero hacer tu voluntad. Ayúdame, ayúdame, ayúdame por misericordia de tu nombre, que en mí no haya sectarismo como Diótrefes, que en mí no haya contienda como Evodia. Señor, permíteme menguar, porque la preeminencia de tu obra, Señor, es mayor que cualquiera de mis anhelos. Que más allá de los dones, de las emociones, del poder y la gloria que sí habitan en ti, yo pueda ser transformado en mi carácter y dejar que tú seas Dios en toda la extensión de mi corazón. En el nombre de Cristo. Amén, y amén. Dios te bendiga grandemente, que el Señor tu Dios te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga de ti misericordia y coloque en ti paz en el nombre de Cristo. Excelente mes que comienza hoy, que sea un mes de bendición, de paz, de gracia abundante. Excelente semana que comienza hoy. Dios me le bendiga. Saludes en el amor del Señor.